Entonces vamos a hacer un quiz, como siempre, de lo que vieron la clase pasada. Entonces, voy a proyectar esto. Ya, filo. Ya, sí, no. ¿Ven la pantalla? Ya, ya, Sí, muchas gracias. Ya. Entonces, la primera pregunta, ahí se puso en pantalla completa. Ya. Determine los electrones de valencia para las siguientes configuraciones electrónicas. Entonces, para cada una de estas tenemos que determinar cuántos son los electrones de valencia. ¿Quién me dice para el primero? ¿Cuántos electrones de valencia tengo en la letra A? 3 electrones. Súper. Efectivamente son 3 electrones de valencia porque recordamos que los electrones de valencia son los que están en nuestro último orbital, y en este caso nuestro último orbital corresponde al 2, nivel 2. Y el nivel 2 tiene 3 electrones de valencia, 2 más 1, y eso es igual 3. Súper. El siguiente. ¿Cuántos electrones de valencia tiene la letra B? Esto de acá. 2. Muy bien. Lo mismo que con el de recién, vemos que el último orbital es 2, y en este caso tiene solamente el orbital S, con 2 electrones. Por lo tanto, sus electrones de valencia son 2. Muy bien. El C. Ya. Este suele ser el mayor problema para los alumnos, y es que cuando tenemos este caso, 4s2 y 3d4, los electrones de valencia son tanto el orbital del 4s2 como el del orbital 3d4, ¿ya? Es 4 y 3. Por lo tanto, los electrones de valencia son 2 más 4 igual 6. ¿Se entiende? Ya, perfecto. ¿Y el siguiente cuánto sería? Ya. Esto, esto es algo confuso, pero en este caso el electrón de valencia que corresponde es solamente 2, porque es para el 5s2, ¿ya? Sé que esto suele ser un poco enredado porque estamos hablando de, recién dijimos que era 4s2 y 3d4, se contaban a los 6 electrones de valencia. Sin embargo, como aquí estamos en el orbital 5, tenemos un orbital que es, a ver cómo lo explico. Ya pasamos como al siguiente nivel, que es distinto, a ver, ¿cómo lo explico para que no se enreden? Pero, yo tengo el núcleo y tengo mis orbitales.
el 5S2 está cada vez más lejos, está mucho más lejos que un 4, por ejemplo. Entonces, el que va a valer es el del 5, y en este caso, y no el del 5 y el 4. Porque el 4, como ya se dan cuenta, ya tiene sus 3 orbitales. Tiene el S2, tiene el P6 y tiene el D8. Entonces yo ya terminé con el 4 y luego pasé al 5. Por lo tanto, el 5 está mucho más lejos, significa que ese es mi electrón de valencia. Sin embargo, en el caso anterior, el 4S2 no alcanza a tener 4P. Entonces, por esa razón, yo solamente me quedo con 4S2 y el 3D4. No sé si se entiende, es medio confuso, pero es para que lo tengan en cuenta. De todas formas, como yo les había dicho antes, en la PSU solamente se considera hasta el número atómico 20. Pero igual es bueno que sepan cómo ver los orbitales como en electrones de valencia. ¿Se entendió o es muy enredado? Yo no entendí. ¿Cómo? No, que yo no entendí. ¿No ¿Lo entendiste? puedes explicar de nuevo? Sí, obvio. Ya, voy a borrar. Ya, el caso de este de acá, yo tengo 4S2, 4P6 y 4D8. Significa que el orbital 4 está casi completo. Ya solamente me falta su orbital F. Sin embargo, yo pasé al 5. Y el 5 está más lejos que el 4 porque el 4 tiene el S, el P y el D. Entonces el 5 está más lejos. Significa que mis electrones de valencia van a ser, en este caso, del 5. Sin embargo, en el caso C, yo, ¿cómo se llama? Al tener el orbital 3 y el orbital 4, estos orbitales, como por fábrica, por decirlo así, están más cercanos. Entonces va a pasar que en realidad los electrones de valencia se van a considerar como 4S2 y 3D4, y no solamente el 4S2. No sé si se entiende, es medio enredado, pero básicamente esa es como la analogía que hay que tener cuando estamos frente al 3 y al 4, o el 4 y el 5. No sé quién me pregunta. ¿Quién me había preguntado? Yo, Cristel. Y ahí entendí un poquito más. Ya. Igual después, ustedes vieron electrones de valencia la clase pasada, ¿no es cierto? ¿O no vieron electrones de valencia? ¿Alguien me podría corroborar esa información? Aló. ¿Me escuchan? Ya, ya. Bueno, de todas formas, antes del ensayo, que va a ser como la próxima semana, creo, podemos hacer una clase como de repaso para los electrones de valencia, ¿ya? Porque igual es importante que más o menos lo manejen. Pero en sí, quizá no debía haber puesto ejercicios con mayor número atómico. Así que tampoco es que se tengan que preocupar tanto, porque al fin y al cabo, ustedes solamente van a trabajar con número atómico igual 20, lo que significa que no van a alcanzar a llegar a orbitales tan grandes como el D o el F, ¿ya? Pero igual es como para tenerlo de conocimiento. De todas formas, después lo podemos revisar de nuevo y repasar con mayor precisión. Ahora voy a tratar de avanzar un poco porque hoy día tenemos que ver mucha materia. Igual cualquier cosa me preguntan. Ya. Esto. En un periodo, ¿cuál de las siguientes propiedades aumentan en función de Z? Recuerden que los periodos son los que están en filas. Esto es un periodo. Y esto es un grupo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de esas propiedades que están ahí aumentan en función de Z?
Recordar que Z es el número atómico. ¿Alguna idea de cuál de esas propiedades aumenta en función del periodo? O sea, sí, aumenta, perdón, en función de Z. A ver, José nos dice el radio atómico. Recordar que el radio atómico aumenta de esta forma. En la izquierda en el periodo y hacia abajo en el grupo. Ya significa que, por ejemplo, el elemento que tengo acá va a ser más grande que el elemento que tengo acá. ¿Ya? Entonces, ¿será realmente que el radio atómico aumenta en función de Z? Ya, a ver. Recordemos que la tabla periódica es así. Y nosotros sabemos que los elementos se ordenan en función de su número atómico, que lo habíamos visto, que el número atómico es como el root del elemento. Y sabemos que si yo tengo el hidrógeno acá, este es 1, y acá yo voy a tener un elemento que tiene más que 1. Entonces yo estoy aumentando mi número atómico de esta forma. Luego acá voy a tener un número mayor, mayor, mayor. ¿Ya? Significa que en mi periodo, que es este, cualquier periodo, yo aumento hacia la derecha el número atómico. Entonces, la única propiedad que tengo en las alternativas que aumenta de esa forma es la electronegatividad. Esta aumenta hacia la derecha en un periodo y aumenta hacia arriba en un grupo. Mientras que el radio atómico es al contrario. El radio atómico disminuye en un periodo y disminuye en un periodo hacia la izquierda, o sea, perdón, aumenta en un periodo hacia la izquierda y aumenta en un grupo hacia abajo. Significaría que el radio atómico, si yo lo veo hacia la derecha, está disminuyendo, no está aumentando. Y a mí me preguntan por el que aumenta. Por lo tanto, la única opción es la electronegatividad. Porque al fin y al cabo, las otras alternativas no tenían nada que ver con la tabla periódica. ¿Se entiende? Ya, bueno. A ver. Solo dice, aquí está la respuesta. Ya. ¿En qué orbitales se ubican los electrones más externos en los elementos representativos? ¿Cuáles eran los elementos representativos en mi tabla periódica? Ya. En la tabla periódica, recordemos que tenemos tres tipos de estilos. Están los representativos, los de transición y los de transición interna. En este caso, los representativos corresponden a los que están en amarillo. Los de transición son los que están en rojo y transición interna son los que están en azul. Por lo tanto, recordando eso,
¿cuáles serían los orbitales que me representan a los últimos electrones más externos en los elementos representativos? Ah, muy bien. Efectivamente, los representativos tienen orbitales S y P. Los de transición tienen orbital D y los de transición interna tienen orbital F. Ya eso no lo pueden olvidar. Por lo tanto, la correcta sería la A. ¿Dudas con eso? Ya voy a iniciar. Y ahora sí, vamos a ver la materia de hoy día, que es enlace químico. Ay, ¿cuántas transiciones? Ahí sí. Enlaces químicos. Entonces, ¿para qué sirven los enlaces químicos? Básicamente, ustedes saben que nuestra tabla periódica se compone de elementos que son gases nobles y elementos que no son gases nobles. Y yo les había dicho que los gases nobles tienen una propiedad que es que su configuración electrónica es completa. Terminan en NS2, NP6. Al estar completa, significa que estos son estables. ¿Ya? Los gases nobles son los únicos elementos que están estables en nuestra tabla periódica porque tienen su configuración electrónica completa. Entonces, ante la envidia de los demás elementos, surgió la idea de formar los enlaces químicos, que básicamente es que entre elementos se unen para poder estabilizarse, es decir, para poder completar su configuración electrónica. A eso se refiere con un enlace químico. Teniendo eso, yo debo cumplir una cierta regla. Esta regla se llama la regla del octeto o la regla del dueto. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la regla del octeto y el dueto? La regla del octeto señala que al formarse un enlace, ambos elementos deben poseer 8 electrones orbitando. ¿Ya? Esto lo vamos a ver después con un ejemplo. Mientras que la regla del dueto solamente necesita 2 electrones. La regla del dueto en general es solamente para el hidrógeno y el helio, ¿ya? Porque el hidrógeno tiene un número atómico, ¿no es cierto? Entonces él solamente necesita uno más para estabilizarse porque quedaría como el helio que tiene 2, ¿ya? Entonces a eso se refiere la regla del dueto, que es solamente para el caso del hidrógeno. Mientras que los demás elementos tienen que formar la regla del octeto, que la vamos a ver más adelante. Ya. Ahora, ¿cómo yo sé cuándo el elemento está cumpliendo o no la regla del octeto? Básicamente, un señor llamado Gilbert Lewis creó la representación bajo su nombre y lo que hace es dibujar el elemento, poner el símbolo del elemento al centro y rodearlo por puntos que me van a representar a mis electrones desapareados. ¿Ya? Cuando ustedes vieron números cuánticos, con la profe Cata, si no me equivoco, ustedes lo que hicieron fue hacer orbitales e ir poniendo los electrones, ¿se acuerdan? Ya. Ahora, esos orbitales para mí van a ser súper importantes porque yo voy a necesitar saber qué electrones están apareados y cuáles están desapareados. Recordemos que el término apareado significa que mi orbital está de esta forma. Tengo 2 electrones. Mientras que desapareado solamente tengo 1. ¿Ya? Esto nos va a servir para poder hacer nuestra representación de Lewis. No obstante, nosotros cuando usábamos números cuánticos solamente usábamos el electrón diferencial. Sin embargo, para el enlace químico vamos a necesitar los electrones de valencia. Significa que en el caso del hidrógeno, que es el que tengo acá, los electrones que yo voy a usar van a ser estos de aquí. Entonces, el primer paso para hacer la representación de Lewis, paso 1, es
hacer la configuración electrónica. Del elemento. Eso es lo primero que tenemos que hacer. En este caso, el oxígeno tiene como número atómico 8 protones. Significa que en estado neutro yo tengo 8 electrones, entonces hago mi configuración electrónica, que es la que sale ahí. 1s2, 2s2, 2p4. Tengo 8 electrones. Luego, el paso 2 es identificar mis electrones de valencia. ¿Ya? En este caso, nosotros dijimos que los electrones de valencia son 2s2, 2p4, y en total son 6. 6 electrones de valencia. Teniendo ya cuántos electrones de valencia tiene el átomo, lo único que voy a tener que hacer es dibujar sus respectivos orbitales. Entonces, ¿se va entendiendo hasta ahora? Ya, buenísimo. Entonces, ya aquí está. Ya. Entonces, paso 2, dijimos identificar los electrones de valencia, que son los que están encerrados ahí en naranja, y nos dice que tengo un total de 6 electrones de valencia. Luego de esto, mi paso 3 es buscar mis electrones apareados y mis electrones desapareados. Ya, entonces nosotros sabemos que el orbital 2s2 solamente tiene un orbital, mientras que el orbital p tiene 3 orbitales, que son los que están acá. Entonces lo que yo tengo que hacer es empezar a completar con mis electrones. Sabemos que 2s tiene 2 electrones, por lo tanto, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Luego tengo 2px, 2pi, 2pz. Nosotros llenamos esto de la siguiente forma: 2px, 2pi, 2pz. Como tengo 4 electrones en el orbital p, lleno primero hacia arriba y luego hacia abajo. Y ahí formo mis 4 electrones ahí ubico mis 4 electrones. Entonces, finalmente, ¿cuántos electrones desapareados tengo? 2. Súper bien. Tengo 2 desapareados, que son los que están en 2pi y 2pz, y tengo 2 apareados, que son los que tengo en 2s2 y 2px. Ahora, teniendo eso, yo puedo finalmente formar mi representación de Lewis. Ya. Cada puntito me representa un electrón de mis electrones de valencia. Entonces, como yo dije que yo tenía 2 apareados y 2 desapareados, significa que aquí tengo mi primer apareado y acá tengo mi segundo apareado. Se escriben de esa forma. Mientras que estos de acá son los que están desapareados. ¿Ya? Entonces los apareados van 2 puntitos juntos y los desapareados, como están solos, se escriben solitos nomás. ¿Se entiende entonces cómo quedó la representación de Lewis del oxígeno? Ya. En resumen, lo único que hicimos fue, primero, sacar la configuración electrónica, segundo, identificar los electrones de valencia, y tercero, dibujar los orbitales y completar con los electrones. Entonces, lo único que después hay que hacer es dibujar el elemento al centro, que en este caso es el oxígeno, y dibujar puntitos para formar los electrones apareados y los electrones desapareados. Muchas veces ustedes van a verlo escrito de esta forma, que es el oxígeno, 2 rayas, un punto y un punto. ¿Ya? Las 2 rayas significa que, la raya significa que está apareado. Porque yo tengo un electrón acá y otro electrón acá. Y simplemente se forma una rayita como insinuando que están unidos. ¿Ya? Hay distintas formas de representarlo. ¿Dudas con eso?
Súper. Ya. Ahora, ay, esto se me ocurrió. Ese círculo que ven ahí debería haber estado acá. Ya sé, error de... Ahí pones el circulito. Estoy representando las electrones de valencia. El carbono es un caso especial a la regla. ¿Ya? Nosotros siempre tenemos un caso especial. Y en este caso es el carbono. ¿Por qué es especial? Básicamente porque cuando nosotros hacemos la configuración electrónica del carbono, nos queda que esto es 1s2, 2s2, 2p4. Y sabemos que en realidad yo tengo 6 electrones de valencia. Ahora, cuando yo hago mis orbitales, me doy cuenta que mis electrones de valencia van de esta forma. Tengo 2 apareados, o sea, perdón, un par apareado, y tengo 2 desapareados. Lo que me indicaría que mi representación de Lewis debería ser así. 2 apareados y los desapareados. Sin embargo, por la estructura del carbono, nosotros sabemos que el carbono, o bueno, más bien vamos a verlo más adelante, el carbono tiene algo que se llama hibridación del carbono. La hibridación del carbono me provoca que uno de mis electrones que está aquí apareado, ay, ¿qué hice? Ahí está. Ay, no puedo. Ahí sí. Ya. Uno de mis electrones apareados se me mueve y se me ubica acá. Entonces, finalmente, mi representación de Lewis me queda como el carbono en el centro y puros electrones desapareados. ¿Ya? Esto después lo vamos a ver mejor en química orgánica. Pero básicamente eso es lo que hace el electrón. Simplemente por hibridación, que es lo que vamos a ver después, se mueve hacia el otro lado del carbono y me queda así la representación de Lewis. ¿Ya? Siempre. Si ustedes tratan de trabajar con la representación de Lewis de esta forma, va a pasar que no van a poder formar varios compuestos que sí se deberían formar. Entonces es importante que sepan que esta es la representación de real. Esta. ¿Ya? ¿Se entiende que esa es la representación del carbono? Ya, bueno. Profe, ¿Ah? yo tengo una pregunta. Dime. Me acuerdo que en la media, mi profesora de química primero ponía un puntito. O sea, simplemente representaba los electrones de valencia. ¿Ya? No hacía eso lo que usted hace, que es poner primero los apareados y después los desapareados. Como llegaba y lo hacía nada. Ah, ya. ¿Te refieres que haces eso? Ya sé que te... mira. Volvamos al caso del oxígeno. Espérate. Ya, dijimos que el oxígeno tiene 6, ¿eh? Sí. Tiene 6 electrones de valencia. Entonces, probablemente lo que tu profesor hacía era esto, poner el oxígeno, poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Eso? Sí, eso mismo hacía. Ya. Eso en sí es como un atajo, ¿ya? Pero en realidad la forma correcta de hacer el proceso es ver cuáles están apareados y cuáles están desapareados. Porque va a pasar, bueno, ustedes no creo que vean casos así, pero hay casos como en algunos elementos que ocurren ciertos movimientos que hacen que cambien los electrones de su posición. Entonces igual es importante que sepan de dónde viene como el motivo principal de cómo fue que llegó a eso. Pero si ustedes les acompleja a veces hacer como el proceso entero, pueden hacer lo que hacía tu profesora, que simplemente ponen el elemento y lo llenan de puntitos, y cuando ya se llenó cada vértice, por decirlo así, siguen llenando con los demás. O sea, no es que esté mal, es una forma más fácil, mucho más fácil. Y lo mismo sería con el carbono. Harían así simplemente. Aunque la forma correcta en sí, o sea, más, no sé si correcta, no es que esto esté malo, sino que la forma más apropiada es buscar todo el orbital y toda esa cosa. ¿Pero se entiende? Sí, se entiende, es que quería saber cuál era la forma correcta o la sea, forma más es que en realidad, como te digo, apropiada. no es que lo que haya hecho tu profe esté malo, sino que
es como más fácil de entenderlo. Y es más fácil de poner los electrones, como es un atajo al fin y al cabo. Pero en realidad como todo el proceso que pasó para hacer eso es lo que vimos recién. Es buscar la configuración electrónica, buscar los electrones apareados, los desapareados y todas esas cosas. Pero igual puedes hacerlo, no hay problema. Ahora, finalmente, como ya tengo la representación de Lewis de cada elemento, yo puedo formar un enlace. ¿Cómo hago esto? Se ve súper borroso. Ya. Tengo el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se compone de un carbono que sabemos que tiene... Ay. Espérame. Ahí sí. Un carbono que tiene como representación de Lewis, esta de acá. Y también tengo un oxígeno que vimos recién, que tiene la representación de Lewis así. Bueno, este tiene dos oxígenos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Básicamente, lo que hace el enlace es que cada electrón que está desapareado se va a tratar de unir con el otro elemento que también tiene un electrón desapareado. En este caso, el carbono es el elemento que va a ir al centro. Esto sucede básicamente porque tengo dos oxígenos y por la polaridad del oxígeno, esto se va a formar en línea recta, me está formando un ángulo de 180 grados, y el que me queda al centro es el carbono, ¿ya? Ahora, yo sé que el carbono... Espera. Necesito espacio. Ya. Tengo el carbono entonces que está así, y tengo mis otros oxígenos que están así. Ya. En este caso, los apareados se quedan tal como están, porque ya están en pareja. Y los puedo poner con una rayita. Mientras que los que están desapareados van a buscar la forma de unirse con los que están desapareados del otro elemento. Entonces, en este caso, lo que hace el oxígeno es que este electrón se va a unir con este que está más cercano. Este otro electrón se va a unir con este otro que está más cercano. Este de acá, lo mismo. Y este de acá, lo mismo. ¿Ya? Entonces, finalmente, esto me va a quedar, voy a escribir acá arriba, me va a quedar como el carbono con mis dos electrones unidos con los del oxígeno. Ay. Ya, entonces lo que tengo acá son estos de acá. Y los que tengo aquí son estos de acá. Ya, entonces lo único que hicieron estos átomos fue unirse con los que están solteros, o sea, desapareados. Los electrones buscan pareja y se unen con el que está más cercano y que esté solito. Ahora, yo, luego de hacer el enlace, tengo que verificar si es que se está formando la regla del octeto. Entonces, ¿cómo hago esto? Cada elemento tiene que estar rodeado por 8 electrones. Esa es la regla del octeto. Entonces yo parto por el oxígeno 1. El oxígeno tiene 2 electrones acá, más 2, 4, más 2, 6, y más 2, 8. Significa que el oxígeno 1 tiene 8 electrones rodeándolo. Por lo tanto, cumple la regla del octeto. Luego reviso el carbono. El carbono tiene 2 electrones aquí, 2 acá, ahí llevo 4, 2 acá también, 6 y 2
acá, otro. Por lo tanto, el carbono me está formando la regla del octeto, porque tiene 8 electrones rodeándolo. Y finalmente, el otro oxígeno, lo mismo. Tiene 2, 4, 6 y 8. Entonces me está formando la regla del octeto. Finalmente, cada elemento logró su cometido, que era estabilizarse, porque ahora todos tienen su configuración electrónica completa. Entonces, esto sí cumple la regla del octeto. ¿Se entendió el caso del dióxido de carbono? Ya, bueno. Ahora que ya sabemos más o menos hacer la representación de Lewis y los enlaces, vamos a ver que nosotros tenemos distintos tipos de enlaces. Entre ellos están el iónico, el metálico, el covalente y el covalente dativo. Bueno, dentro del covalente tenemos el polar y el apolar. Ya. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo yo sé qué enlaces están formando los elementos? Básicamente, esto no es muy difícil. Lo único que tengo que fijarme es, por ejemplo, el caso iónico solamente se va a poder formar entre metales y no metales. Entonces, yo recuerdo que mi tabla periódica era así. Y yo sé que en un lado tengo los metales y en el otro lado tengo, aquí están los gases nobles, y aquí tengo los no metales. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo una unión de un metal con un no metal, yo sé que estamos hablando de un iónico. Por ejemplo, el típico, el cloruro de sodio. El sodio es un metal. El cloro es un no metal. Por lo tanto, el enlace que están formando ellos es un enlace iónico. Ahora, aparte de esa definición básica, tengo otras características que son típicas de los iónicos, como por ejemplo que, ¿cómo se llama? Por ejemplo, el cloruro de sodio es un fuerte electrolito. Y también aquí las electronegatividades son muy importantes, porque me está diciendo que para que yo pueda formar un enlace iónico, las diferencias de electronegatividades deben ser muy altas. Es decir, que si yo tengo la electronegatividad del cloro y le resto la electronegatividad del sodio, esto me va a dar mayor o igual a 1,7. ¿Ya? Entonces, cuando estoy frente a este caso, sí o sí es un enlace iónico. A veces puede pasar que en la PSU de repente solamente le den los valores de las electronegatividades. Entonces ustedes hacen una resta y si es que esto es mayor que 1,7, ustedes saben inmediatamente que es un enlace iónico, sin necesidad de saber si estamos frente a un metal o un no metal. De todas formas, esto se produce porque nosotros sabemos que la electronegatividad aumenta así. Por lo tanto, el cloro, que está ubicado por acá, como por esta parte, es muy electronegativo, porque está muy hacia la derecha y muy arriba. Sin embargo, el sodio está como por acá, si no me equivoco. Entonces, el sodio está muy hacia la izquierda. Significa que es muy poco electronegativo. Por lo tanto, obviamente, cuando yo hago la resta, me va a quedar un valor grande, que es mayor que 1,7. Ahora, la definición exacta de un enlace iónico es que uno de los elementos va a ceder sus electrones de valencias y el otro lo va a captar. Entonces, el iónico cede. ¿Quién es el que cede? Generalmente es el metal, porque el metal tiene tendencia a perder electrones. Por lo tanto, el que va a ceder los electrones es el metal y el que los va a adquirir es el cloro. Y terminan formando un enlace iónico. ¿Se entiende el enlace iónico?
Súper, gracias a todos. Ahora, bueno, aquí están las propiedades físicas. Básicamente forman sales, como por eso les decía que son electrolitos, como la sal. Son sólidos, son solubles en componentes polares como el agua. Si ustedes ponen sal en el agua van a darse cuenta que esto es soluble, se diluye. Son electrolitos fuertes, conducen muy bien la electricidad. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de hacer el típico experimento químico del agua con la sal y tratar de formar la luz con una ampolletita chiquitita. Bueno, eso no sé si lo han visto, pero la cosa es que las sales siempre son electrolitos fuertes. Y en este caso los enlaces iónicos suelen formar sales, como el cloruro de sodio. Y además tienen puntos de fusión y ebullición muy altos. ¿Ya? Entonces, a veces puede pasar que en las pruebas les dan estas características y ustedes tienen que saber qué es un enlace iónico. Y siempre traten de recordar que el enlace iónico es una sal. ¿Ya? Siempre traten de relacionarlo con el cloruro de sodio, con la sal de mesa, es que es lo más cercano a lo que ustedes tienen, porque ustedes pueden ir a su casa, poner agua con sal y tratar de experimentar ciertas cosas. Entonces, en sí el enlace iónico es como el más sencillo, para mi parecer. Espérense. Ya. Ahora, para hacerlo aún más fácil, nosotros tenemos un cuadro resumen de los enlaces iónicos. Este cuadro resumen lo que hace es ponerme el grupo de los metales y de los no metales y decirme cuál va a ser la fórmula que van a formar, valga la redundancia, cuando yo junto un metal con otro no metal de cierto grupo. Entonces, por ejemplo, si yo junto un metal del 1A con un no metal del 7A, esta va a ser la fórmula. Y es como el caso del NaCl, porque el cloro está en el grupo 7A y la sal está en el grupo 1A. Entonces la forma es simplemente poner los elementos juntos, sin subíndices, sin nada raro. Sin embargo, por ejemplo, si yo tengo un grupo del 2A a un grupo del 7A, yo voy a tener esta fórmula. La que ven aquí abajito. Ahí me apareció un subíndice. Tengo el no metal con un subíndice 2. ¿Ya? Esto tiene una explicación que es básicamente con su estado de oxidación y entre otras cosas. Pero mientras tanto pueden aprendérselo de esta forma, que es mucho más directo. Así que les recomiendo que si a veces les cuesta cómo formar el enlace, que se aprendan esta tablita que es súper útil. Ahora, el enlace metálico. Como el nombre lo dice, es básicamente la unión entre metales. Entonces yo tengo un metal más otro metal. Y esto es lo que hacen ellos. Es que si yo junto un metal con otro metal, yo voy a formar a su alrededor algo que se llama una nube electrónica. Esta nube electrónica tiene alta conductividad eléctrica, ¿ya? Por eso siempre cuando estamos hablando de electricidad, las cosas que usamos son los metales, por ejemplo, el cobre, ¿ya? Ese es nuestro típico ejemplo. Cobre es un metal, y ustedes siempre que piensan en un metal, piensan en el cobre, y el cobre tiene alta conductividad eléctrica. Por lo tanto, si yo formo un enlace metal con metal, voy a tener alta conductividad eléctrica. Y finalmente, tenemos los covalentes. Los covalentes son la unión entre un no metal más otro no metal. Y a diferencia de los iónicos, estos no ceden electrones, porque los no metales no pueden ceder electrones, a diferencia de los metales que sí podían. Los no metales lo que hacen es compartir electrones, ¿ya? Entonces, nosotros teníamos antes que, por ejemplo, el sodio con el cloro, el sodio lo que hacía era pasarle el electrón al cloro. Sin embargo, ahora yo como tengo solo dos no metales, lo que voy a hacer es que entre ellos van a compartir el electrón. ¿Ya? No es que uno le va a ceder al otro,
sino que entre los dos van a estar conviviendo, ¿ya? Eso igual lo vamos a ver con ejemplos. Entonces, dentro de mis enlaces covalentes yo tengo el polar, el apolar, y también tengo el dativo. Bueno, que lo vemos como aparte, pero en realidad es dentro de del mismo grupo de los covalentes. Y creo que aquí en el PPT tengo, espérenme, así, ya. De ahí vamos a ver las características de cada uno. Dentro de las características físicas de los covalentes, tenemos que está presente en los 3 estados de la materia. Y aquí yo me equivoqué. Debería decir fases. Cuando uno dice estado de la materia, está mal dicho. Uno debería decir fase de la materia. La fase es líquido, gaseoso o sólido, ¿ya? En la universidad, después si ustedes estudian algo relacionado como con química y biología, se van a dar cuenta que los profes siempre van a estar como, no es estado, es fase, es fase, es fase. Hasta que después uno como que lo aprende. Pero entonces, en los covalentes están presentes las 3 fases de la materia. Es decir, que está en estado líquido, sólido y gaseoso. Y su solubilidad va a depender de la polaridad del enlace, que también lo vamos a ver más adelante. Generalmente son no electrolitos, a diferencia de los iónicos, y tienen puntos de fusión y ebullición bajos. A diferencia también de los iónicos, que tenían los puntos de fusión y ebullición muy altos. Estos los tienen muy bajos. Ahora sí los podemos ver con más detención. Covalente polar. Ya. Los covalentes polar dijimos que comparten electrones y al final en este caso el que es más electronegativo, volvemos a usar la electronegatividad, el que es más electronegativo es quien atrae más al electrón del otro elemento, ¿ya? Nosotros sabemos que los no metales están como en esta parte, ¿no es cierto? Aquí. Entonces, de todas formas, siempre va a haber uno que es más electronegativo que el otro. Entonces, ese que es más electronegativo es el que va a traer con más fuerza el electrón del otro elemento. Y de esta forma van a poder compartir los electrones. Y cuando hablamos en términos de diferencia de electronegatividad, si yo resto la electronegatividad de ambos elementos, esto me va a dar entre 0,1 y 1,7. ¿Ya? Entre este intervalo. Y tenemos un ejemplo que es el agua, H2O. Luego tenemos el covalente apolar, que en general el covalente apolar es para decir cuando yo formo un enlace con el mismo elemento. Por ejemplo, el nitrógeno gaseoso. El nitrógeno gaseoso se unió con otro nitrógeno. Y al unirse con otro nitrógeno, si yo resto esa electronegatividad, me va a dar 0, ¿no es cierto? Porque estoy diciendo que ambos tienen la misma electronegatividad y si la resto me va a dar 0. Cuando yo tengo que la electronegatividad, más bien la diferencia es 0, estamos hablando de que es un covalente apolar. ¿Ya? Y generalmente entonces se usa para elementos iguales. Puede ser también el oxígeno gaseoso, el hidrógeno gaseoso, cualquier cosa que sea gaseosa, en este caso, es apolar. Y luego tenemos el covalente coordinado dativo. Ya, el covalente coordinado dativo es como el más complicado, porque básicamente es que yo estoy formando un enlace con otro elemento, pero resulta que a ese elemento le está faltando un electrón. Entonces, el otro elemento, como por la buena onda, le va a pasar desde sus electrones para hacer la unión. ¿Ya? Es como súper raro, pero después lo vamos a ver con un ejemplo con el SO3, donde a uno de los átomos le va a faltar electrones, entonces el otro le va a pasar los suyos para que puedan compartir. Y eso significa que son covalentes coordinados. Y finalmente, el momento dipolar es un vector que representa la dirección en que hay más fuerza atrayente de electrones. Ya esto es básicamente, está muy relacionado con la electronegatividad, que es
cómo yo atraigo al otro electrón. Entonces, el momento dipolar simplemente es un vector. Un vector es una flechita que me indica hacia dónde me están atrayendo más los electrones. ¿Ya? O sea, dónde hay más fuerza de atracción, dónde yo lo estoy tirando con más ganas. ¿Se entiende? Igual todo esto lo vamos a ver mejor con los ejercicios. Pero como en teoría, ¿se está entendiendo? Ya, buenísimo. Ahora, aquí sale una nota que el hidrógeno realiza únicamente enlaces covalentes debido a que es el único no metal del grupo 1A. Ah, ya. Eso es muy importante. Que no se vayan a confundir que... Esperen, voy a cambiar de diapositiva. Ay, aquí mismo. Ya. Nosotros aquí tenemos una tabla periódica y tenemos en una parte los no metales y en la otra parte los metales. Sin embargo, aquí ustedes se pueden dar cuenta que el hidrógeno está en el grupo de los metales, pero el hidrógeno es un no metal, ya es la excepción a la regla. Como siempre hay una excepción. Y simplemente el hidrógeno va ahí porque tiene solamente un protón y como la tabla periódica está ordenada por protones, tuvieron que ponerlo ahí. Pero en realidad el hidrógeno es un no metal. Ya. La clase termina a las... ¿Ya terminaste? ¿A las 7:40? Sí, ya estamos bien. Esta clase fue un poco larga. Ahora sí, la 1 dice, utilizando la tabla periódica, indica el compuesto con mayor carácter iónico, es decir, diferencia de electronegatividades más altas. ¿Cuál sería entonces la respuesta de esto? Ya, Renato nos dice la A. Ya, para estos casos, lo más conveniente es ubicar a cada elemento e ir comparando sus electronegatividades, porque a nosotros no nos están dando la electronegatividad, pero sí nos están dando la tabla periódica, lo cual es muy importante. Ya, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Partimos con el primer elemento. Tenemos litio y flúor. Ubicamos el litio, que está aquí, y ubicamos al flúor. ¿Ya? Tenemos el 1. Tenemos el D. Calcio y flúor. ¿Ya? Entre estos dos, ¿cuál tiene mayor diferencia de electronegatividad? Entre A y B, a sabiendas de que la electronegatividad aumenta así. Entonces, entre litio flúor y potasio flúor, ¿cuál es el que tiene mayor diferencia de electronegatividad? ¿Alguna idea? Para ver esto, yo sé que la electronegatividad es así. Entonces, aquí ambos tienen al flúor, por lo tanto, no tengo que comparar al flúor con nadie, solamente tengo que comparar al litio y al potasio. No sé por qué le digo calcio, potasio. Ya. Entonces, entre el litio y el potasio, ¿cuál es más electronegativo? Litio. El litio. Muy bien. ¿Por qué? Porque el litio está más arriba que el potasio y nosotros sabemos que la electronegatividad aumenta hacia arriba. Por lo tanto, el litio es más electronegativo que el potasio.
¿Se entiende eso? Entonces, ahora, si yo estoy comparándolo con el flúor a ambos, ¿cuál es el que tiene mayor diferencia de electronegatividades? La va a tener el potasio con flúor. Uy. El potasio con flúor. ¿Por qué? Porque, a ver. Si esto le complica, le pueden poner numeritos. Yo sé que el litio es más electronegativo que potasio. Entonces, digamos que el litio tiene una electronegatividad, voy a inventar, litio igual 2, y el potasio tiene una electronegatividad igual 1. Por lo tanto, digamos que el flúor tiene una electronegatividad 3. Entonces, si yo resto 3 menos 2, me va a dar 1. Y si yo resto 3 menos 1, me va a dar 2. Significa que la diferencia mayor entre electronegatividad va a ser con el potasio y el flúor. Por lo tanto, el litio y el flúor ya no me sirve, porque a mí me preguntan por cuál tiene la mayor diferencia. Entonces yo ya descarté uno, porque yo sé que el potasio con el flúor tiene una mayor diferencia que el litio con el flúor. ¿Se entiende eso? Ya. Ahora, aún no he terminado, porque yo no sé cómo están los siguientes elementos. Entonces, por el momento me quedo con el potasio y con el flúor. Ahora me ubico al siguiente elemento. Tengo al CS, que no me acuerdo cómo se llama, con el flúor. Ahora, entre el potasio flúor y CS flúor, ¿cuál es mayor? ¿Cuál tiene mayor diferencia de electronegatividad? El CS, muy bien. ¿Por qué? Porque está más abajo. Al estar más abajo significa que yo tengo menos electronegatividad. Significa que el CS es menos electronegativo que el potasio. Significa que la diferencia entre la electronegatividad del flúor menos la diferencia de electronegatividad de CS va a ser mayor que la diferencia de electronegatividad del flúor menos la diferencia de electronegatividad del potasio. Lo que significa que yo finalmente estoy descartando al potasio, que era el que recién tenía como opción. Ahora, los siguientes elementos los descarto inmediatamente porque estamos frente a enlaces covalentes apolares. Tengo el flúor 2 y el flúor gaseoso. Entonces tengo de por sí, como por estructura, tengo menos diferencia de electronegatividad. Por lo tanto, la única opción que me queda es la C. Ay, no sé por qué sale esa. ¿Se entiende entonces por qué era la C? Ya, bacán. Ahora, indique la fórmula del compuesto iónico formado por el grupo 2A y el grupo 6A. O sea, perdón, por el calcio y por el azufre. Ya. Para este tipo de ejercicio es que yo les recomiendo que pueden usar la tablita. Entonces yo tengo el grupo 2A con el grupo 6A, que está de aquí, y sé que la forma es simplemente MX. Por lo tanto, yo, si vuelvo a mi pregunta, yo sé que en este caso, como estoy en el grupo 2A y el grupo 6A, la fórmula es MX, significa que esto va a ser calcio azufre. Y es la A.
con esto pierden, o sea, ganan tiempo. ¿Se entiende? Ya ven. Ya. ¿Cuál de las siguientes moléculas presenta enlace dativo? Ya, aquí esta pregunta es un poco más larga porque tengo que ir, hacer la representación de Lewis de cada uno de los elementos. Tengo que hacer la representación de Lewis del amoníaco, del SO3 y del O3. Ya. ¿Cuánto nos quedan? Nos quedan 5 minutos. Vamos a tener que hacerla rápido. Voy a explicar uno de estos para que se entienda cómo es el dativo. El azufre tiene número atómico 16. Sí. Sí. Entonces, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 1, 2, 3, 10, 12, 3P4. ¿Ya? Tengo 6 electrones de valencia. Hago mi representación de Lewis del azufre. Y la del oxígeno ya la tenemos, que es así. Ya. Esto me está diciendo que yo tengo 3 oxígenos y un azufre. Pero si se dan cuenta, mi azufre solamente tiene 2 electrones desapareados. 2 electrones. Y quiere que se junte con 3 oxígenos. ¿Ya? Entonces es como, ¿cómo lo voy a hacer? Ahí es cuando entra el tema del enlace dativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El azufre lo que va a hacer es lo siguiente. Se pone el azufre, espérenme. Ay, me quedan 3 minutos, ya, rápido. Azufre. Se va a unir con este oxígeno, ¿no es cierto? Aquí están los 2 electrones desapareados del azufre, esto de acá, y están los 2 electrones desapareados de este otro oxígeno. Sin embargo, me quedan 2 oxígenos más. Y ahora, ¿qué hago con estos oxígenos? Porque el azufre ya no tiene electrones desapareados. Ya no existe una posibilidad como legal, por decirlo así, de que se pueda unir porque se le acabaron los electrones desapareados. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que, ¿ven? Yo ubico a mi oxígeno, que tiene estos 2 electrones desapareados, y lo que va a hacer es que este enlace, como técnicamente, va a provocar que se puedan unir entre estos 2, a pesar de que estaban apareados. Mientras que sucede lo mismo con el otro oxígeno. Esta es la única forma que yo puedo hacer que el azufre se una con estos 3 oxígenos, a pesar de que ya no tenía electrones desapareados. Entonces, como de forma bonita, esto me va a quedar como el azufre con sus oxígenos así. Y ahora, ¿cómo yo sé si esto está bien? Utilizando la regla del octeto. Y en este caso el azufre tiene todos estos electrones, que en total son... espérense. Espérenme. Aquí. Espera, partimos por el oxígeno. El oxígeno formó la regla del octeto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este otro oxígeno también formó la regla del octeto. Y este otro oxígeno también formó la regla del octeto. Sin embargo, el azufre tiene más electrones que 8, ¿no es cierto? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no es cierto? Pero en realidad, los que eran realmente de él, si volvemos al caso previo, teníamos que el azufre tenía estos 2 y estos 2, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, lo que yo estoy contando es solamente
los originales del azufre, que serían estos de acá. Y así es como yo finalmente formo mi enlace dativo. Y este mismo procedimiento se hace para el O3. El NH3, si ustedes hacen la representación de Lewis, se van a dar cuenta que no presenta enlace dativo. Entonces la respuesta sería solo 2 y 3. De todas formas, esto, como ya estamos en la hora, voy a decirle a la profe Cata si puede repasarlo, y si no, lo podemos ver, terminar de ver la siguiente clase, ¿ya? Porque igual el tema del enlace dativo siempre suele quedar como un poco confuso. Pero por el momento, ¿se entendió más o menos? Ya, bueno. Ya chicos, pueden tomarse su break. Porque ya son las 7:40, así que voy a tratar de hablar con la profe y si no, lo vemos en la próxima clase, ya no se preocupen. Y tienen que conectarse a este mismo link, por si acaso. Sí. Chao, chiquillos, cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao. Hola. Hola, Cata. Oye, me faltaron como unos 3 ejercicios ¿cómo se llama? De enlace químico, pero no sé si los queréis ver tú o los veo después la próxima clase para, no sé. No, lo aprovecho de ver porque igual hay que acordarse de Lewis para geometría. Ya, bueno, son los mismos ejercicios de la guía por si acaso, son que den en el... Ah, para de grabar. Ah, verdad. Gracias.